Avui us volem parlar de la història de la Bet. La Bet és una dona que no travessa precisament el seu millor moment, té 2 fills petits que absorbeixen la major part del seu temps, un marit que viu abocat a la seva professió de metge i un treball pel qual fa temps que ha perdut la il·lusió. De fet, s'ha abandonat a si mateixa i ha deixat de banda les seves velles amistats i ja no brilla amb la llum d'abans. Si us sentiu reflectits o reflectides, continueu atents perquè us interessa escoltar el que avui ens han d'explicar l'Ainoa Berganza i Eider Madariaga, dues de les autores del llibre, juntament amb Anna Guiu, del llibre Mi vida lejos de mi. Molt bon dia, benvingudes. Hola! Ainoa, com comença una mica el fet de muntar una història com aquesta? Perquè, en definitiva, l'objectiu no és ben bé, o no és només el fet de fer una novel·la, sinó de transmetre ben bé en què consisteix això del coaching i com s'aplica en un dia a dia en un cas concret com és la vida de la Bet. Exacto. Bueno, pues Ana y yo llevamos trabajando juntas desde el año 2009 y entonces lo que veíamos era que mucha gente hablaba de coaching, pero que realmente había muchas personas que se perdían y que no tenían claro lo que era. Entonces nos pareció buena idea llegar a mucha gente a través de una historia novelada. Y sobre todo otro de los objetivos que queríamos era dignificar la profesión, porque en esta moda, ¿no? Vemos que hay una saturación de la palabra y decíamos, bueno, nosotras como coaches certificadas y apasionadas de la conducta humana creemos que la profesión, pues que nuestra responsabilidad es dejarla en buen lugar. Per què serveix i per què no serveix el coaching? Pues, ¿para qué sirve? El coaching sirve para cualquier persona que está en un momento bueno o en un momento regular y que quiera alcanzar un objetivo. O sea, es de presente, de donde estoy, quiero alcanzar algo, pido ayuda a un coach y me da como el empujón, ¿no? La energía, eso que a donde yo no llego y que llevas tiempo diciendo, ay, pues me gustaría hacer, ay, pues me gustaría, ay, pues me gustaría, pues ahí es donde te da el empujón. ¿Y para qué nos sirve? Para tratar patología. Para eso está la psicología, de hecho yo soy licenciada en psicología, y la psicología llega a otras partes y a otras situaciones. Eso es, mira, yo puedo decir que yo he pasado por 2 procesos de coaching. Sí. Entonces, a la hora de redactar la novela, pues bueno, Ainhoa y Ana son las profesionales de esta disciplina, pero bueno, yo había pasado por 2 procesos de coaching, entonces yo sabía de lo que estábamos hablando, ¿no? Y entonces, pues en este caso, nuestra protagonista, Beth, es una persona que vive tan engullida por su rutina y por el día a día que no está conectada con sus sueños ni con sus valores. Y la coach de la novela, Virginia, sí, le ayuda a conectarse con esta parte y a introducir poco a poco pequeñas mejoras, bueno, pues que hacen que la vida de Beth se transforme. La vida de la Bet és una vida en la qual moltíssimes dones ens podem sentir reflectides d'una manera o d'una altra, si no en el moment present, en algun moment de la nostra vida. És a dir, aquesta sensació de tot un seguit d'expectatives que té la societat o que tens tu mateixa envers el que ha de ser la teva vida i després el que és, i aquest sentiment una mica com de frustració, no? De no arribar a tot arreu i de perdre't tu pel camí, justament aquesta sensació d'estar lluny de la teva vida, no? Exactamente. A ver, nosotras decimos, no es el reflejo del 100% de las mujeres, pero sí que es verdad que llegada a cierta edad, bueno, pues muchas mujeres se vuelcan en su entorno más próximo, en los hijos, en el trabajo, en el marido, en perjuicio de ellas mismas, ¿no? Pues al final a ver lo que le pasa es que se ha abandonado a sí misma y llega un momento que ella misma se mira en el espejo, no se reconoce y dice, a ver, o sea, esta no soy yo. Entonces, pues bueno, no todas las mujeres están en esa situación, pero sí un alto porcentaje de mujeres. Y aquí también, que hablamos de mujeres, decir que sí, hay muchísimas mujeres que se van a sentir identificadas y que les recuerda o el momento que están viviendo, el momento que han vivido, ¿no? Pero también hombres, ¿eh? Tenemos algunos fieles seguidores hombres que dicen, ostras, yo soy Beth. El que passa és que també és cert que representa un sector de la societat molt concret, és a dir, estem parlant d'una dona que té una posició
d'una certa responsabilitat a la feina, també doncs, associat a un alt nivell de vida o a un nivell relativament acomodat que et permet doncs, això que a vegades allibera tant, no? De dir, mira, saps què, avui vaig a fer-me un massatge, vaig a regalar-me un moment per mi, i que no sempre és extrapolable a tots els sectors de la societat ni a totes les dones que es poden trobar en la mateixa situació. Ni tothom es pot pagar una sessió de coaching, ni tothom pot anar a fer-se un massatge, ni fer-se una tarda de compres per passar doncs, una mala època. Totalmente, pero también que sepáis, ¿no? Que sepan los oyentes que no todo el coaching es de pago. De hecho, nosotros colaboramos con varias fundaciones y con colectivos en riesgo de exclusión, o sea que puedes acceder a esta disciplina por otras vías, y que dentro del proceso de coaching, si alguien sí se lo puede costear, pero no tiene ese nivel de vida, al final de lo que se trata es de encontrar soluciones que a ti te van bien. Y si te puedes costear un masaje, pues eso te puede ir fenomenal, pero si lo que a ti te va bien es un paseo por el mar, también estupendo. Claro. O sea que en el coaching al final buscamos medidas a la persona, a su realidad, a su contexto y a lo que le va bien. A mi si alguna cosa m'ha quedat clara després de la lectura del llibre és la importància de, sí, buscar ajut, sí, buscar algunes eines que t'han d'ajudar en aquest procés de creixement personal, que t'enfoquin cap allà on tu vols dirigir-te, però que és impensable que realment hi pugui haver un canvi si no hi ha un treball personal. És a dir, aquí la Bet ha fet un treball, un procés intern que de cap altra manera no hagués funcionat si no l'hagués fet. Bueno, absolutamente. Es que, a ver, para que el coaching funcione, el coaching, la psicoterapia, lo que queráis, o sea, uno tiene que estar dispuesto a trabajar y a pasar por ello. Yo siempre diré, o sea, aquí no existen fórmulas mágicas, varitas mágicas, de repente nadie te toca y te convierte en un ser súper realizado y súper feliz. Al final, para que el coaching funcione, uno debe estar dispuesto a pasar por él. Pero si cree en él, que se abroche el cinturón porque vienen curvas y viene un viaje fascinante, ¿no? Fascinante en el sentido pues que poco a poco uno va a ir introduciendo mejoras en su vida y la vida le va a acabar sonriendo. Si tú quieres, puedes. Ainhoa Berganza i Madariaga, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres, per acostar-nos, juntament amb l'Anna Guiu, al contingut d'aquest llibre Mi vida lejos de mi, una novel·la que demostra que sempre estem a temps de recuperar la nostra vida, un llibre que publica Maeva en la seva col·lecció Inspira i que ens parla precisament de com funciona i de com es viu un procés de